Bueno, el nombre es más que claro, aprender. La idea, o por lo menos desde el gobierno dicen que la idea es evaluar y saber dónde estamos parados, dónde están parados los alumnos, dónde están paradas las escuelas, qué escuelas están mejor que otras, qué sectores del país funcionan mejor. Esto ha generado una enorme polémica y cierta resistencia de un sector de los docentes, también de un sector de los alumnos y de otros que dicen, me parece bien. ¿Dónde estamos nosotros? Se lo preguntamos a Teresa Acabado. Acá hoy vino una especialista. Yo he hablado en muchos programas anteriores sobre estas pruebas a aprender y realmente, desde mi humilde opinión, o sea, yo lo que critico es el método. O sea, el multiple choice realmente, no sé, Gabriel, vos qué pensás, no sirve para evaluar cómo está la educación en nuestro país. Preséntalo, Gabriel. O sea, Gabriel, bueno, es un especialista en educación, es licenciado en Ciencias de la Educación, ha trabajado en el Ministerio de Educación en la gestión de Sirione. Estuviste todo el tiempo con Sirione, ¿no? Los últimos 3 años. Los últimos 3 años. Bueno, también profesor de la Universidad Nacional de Hurlingham. Bueno, contanos cuál es todo lo que nosotros no vamos a hacer, Gabriel. A ver, a mí me parece importante dejar claro que el problema no es estar a favor o en contra de la evaluación, no es algo que esté bien o esté mal. La evaluación es un componente de la educación. Claro, sí. El problema es cuando todo queda, digamos, a remolque de la evaluación o cuando la evaluación sería algo así como la solución a todos los problemas de la educación. Y el operativo aprender me parece que tiene que ver con una concepción en donde la evaluación resuelve todos los problemas de la educación. Pero guarda, porque la evaluación es obtener información que permite saber mejor lo que uno va a hacer, o tomar decisiones para mejorar algo. Y en este caso yo veo que es más que evaluación, es una reducción a medición, y si ustedes me permiten, a medición que tiene que ver con control. Son pruebas estandarizadas, por lo tanto, son pruebas estandarizadas con preguntas cerradas, que claramente, digo, para darles un ejemplo, yo traje un ejemplo, en 6º grado se pregunta en el plazo de 1 hora 24 ítems. O sea que 2.5 minutos por ítems habla de que es un examen que tiene más que ver con pensar en el alumno como un sujeto de respuesta que como un sujeto de derechos que puede aprender a pensar. Digo, si a vos te preguntan, a cualquiera de nosotros, en ese lapso, y solo con respuestas cerradas, sin la posibilidad de elaborar algo, también tiene que ver con el cómo. Entonces yo digo, yo les quiero decir que ver con el objetivo, la forma. A ver, yo quiero decir eso. Lo bueno es poder pensar, ¿para qué el aprender? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Y cuándo? Digo, ¿para qué? Me parece que en este caso está claro que es obtener información para comparar, clasificar y en este sentido plantear un ranking de mejores y peores en una lógica de algunos vinculados al éxito y otros a perder. Y la verdad es que si los valores que promueven la evaluación tienen que ver solo con la competencia, me parece que es seguir las lógicas del ranking que plantean los exámenes internacionales. Esto es en cuanto al para qué. Por lo tanto, también tiene que ver con una concepción de escuela. En cuanto al cuándo, ustedes saben que en este caso, por primera vez, se establece una evaluación anual. Por lo tanto, también es una concepción que tiene que ver con a las escuelas se las va a entrenar para rendir bien los exámenes. Por lo tanto, eso empobrece la educación. Y yo les diría también que si la escuela es un ámbito de construcción de ciudadanía, también genera condiciones para una democracia de baja intensidad, porque si vos tenés que entrenar a los chicos todo el año para dar un examen, entonces educar y enseñar se transforma en entrenar. ¿Y quiénes? Los docentes que toman los exámenes se llaman aplicadores. O sea, se separa al docente de sus alumnos, o sea, se separa al proceso por el cual aprendes respecto del resultado. Por lo tanto, las evaluaciones que conciben solamente con cierta obsesión resultadista la importancia del resultado, desconociendo el proceso, tienen que ver más con una concepción mercantil de la evaluación, en donde la obsesión por el resultado tiene más que ver con el éxito, con ganar, con competir, con ser mejor que el otro, y no hay nada que tenga que ver con valores de cooperación, en donde incluso se tenga en cuenta el contexto. No es lo mismo un chico que rinde un examen en La Quiaca que un chico que rinde un examen en Recoleta. Por lo tanto, una evaluación tiene que contemplar contextos. Pero el hecho y de que puntos sea de partida. estandarizado, justamente no es para eso, y ya me lo contestás, no es para eso, es para saber cuál es la tremenda diferencia que puede llegar a haber, si es que existe, sobre un estándar en un lugar, en otro, arriba, abajo, al costado, en el centro. Ahora hablamos del sistema porque hay gente que ya está tomando posición, por supuesto, y en el móvil está Janina Álvarez, justamente con parte de esa gente.
Así es, Guillermo, porque una de las escuelas que está tomada porque se niega a participar de Aprender 2016, porque no están de acuerdo con las evaluaciones, es la Escuela Normal Mixta de Banfield. Está tomada desde el día viernes. Luciana es exalumna, pertenece a la coordinación y a la difusión de la toma de este colegio y me dice que hay otras escuelas en la zona que están tomadas. ¿Por qué toman las escuelas, Luciana? Vos sos exalumna, no perteneces al secundario de acá. No pertenezco al secundario de acá, pero estoy siendo parte activa de la toma. Básicamente repudiamos las evaluaciones del Plan Aprender 2016 y tomamos esta medida tan drástica de la toma de las instituciones porque creemos que son totalmente antipedagógicas en su forma de evaluar mediante múltiple choice y tiempo determinado para responder. Creemos que nuestros docentes no nos han formado para responder de esa manera, menos una instancia de evaluación que evalúa la educación pública desde Jujuy hasta Tierra del Fuego de manera estandarizada. Creemos que nosotros fuimos formados para poder responder y analizar críticamente, sobre todo ser críticos mediante el contexto en el que están inmersos cada institución, mediante sus problemáticas, y creemos que justamente se saltea procesos pedagógicos por estos motivos, porque no se tienen en cuenta los profesores, ya que los toman personas ajenas a la institución, y tampoco se tienen en cuenta las instancias previas de evaluación que los profesores de cada institución han tomado durante el año, ni los contextos sociales, económicos y culturales en los que cada escuela se encuentra inmerso. ¿No están de acuerdo con la toma de exámenes? ¿Ustedes creen que no se debe tomar directamente? Bien. Aclarar en este sentido que nosotros creemos que hay instancias de evaluación que profundizan muchísimo más la educación de nuestro país. Siempre se hicieron instancias de evaluación que justamente evaluaran la calidad de nuestra educación pública, pero bajo ningún punto de vista creemos que estas, que son estandarizadas y justamente evalúen de manera profunda nuestra educación pública. Creemos que para profundizar esto necesitamos mayor inversión, que justamente es lo que se hizo contrario desde este gobierno. Digamos, esta es una de las siguientes políticas a nivel nacional. Particularmente vemos, no todo el colegio está participando de la toma. Quienes participan de la toma pertenecen a agrupaciones políticas, sociales. No, para nada, todo lo contrario. Toda la gente que está en la toma sí pertenece al colegio, es parte de la comunidad educativa, está sostenida por padres, por estudiantes y por los profesores de la institución. Muchísimas gracias. Bueno, recién justamente Luciana me decía que han tomado la escuela desde el día viernes, que los directivos no apoyan la toma. Sí vemos que son muchos los padres que están acompañando a los alumnos. Y alumnos, Guillermo Melina, de otros colegios de la zona que están ingresando, que permanecen en el interior de esta escuela en solidaridad y acompañando la medida que llevan adelante. Desde el día viernes entonces, y dicen que por lo menos hasta mañana miércoles a la tarde van a continuar con esta medida de fuerza. Si les parece, en un ratito vamos a escuchar a un profesor y papá de un alumno de la Escuela Normal Mixta de Banfield que apoya la toma, que participa de manera activa, al igual que otros padres, para que nos dé también su punto de vista con respecto a esta medida que llevan adelante estudiantes impulsados por ex estudiantes que hoy pertenecen a la UBA, como Luciana, la joven que recién hablaba con nosotros. Ya volvemos en vivo con vos, Yani, y ahora para poder entender, lo más importante es que entendamos qué se está evaluando y para qué sirve. Después cada uno sacará sus propias conclusiones, esté más o esté menos de acuerdo. A ver, ¿para qué y hace cuánto se hacen este tipo de evaluaciones en nuestra educación primaria y secundaria? Mira, lo que me parece importante decirte es que no se puede entender algo fuera de su contexto. No se puede entender este programa fuera de C5N, ni un programa de otro canal fuera de su canal. No se puede entender la evaluación que estás planteando fuera del contexto de políticas públicas que tienen una clara reducción y achicamiento. Está bien, pero ahora enseña déjame terminar de explicarte. Lo que pasa es que si lo cargamos todo de valoración, yo lo que pierdo es el foco. Yo lo que necesito no, pero el foco es que evaluar es valorar. No lo podés descargar de valoración. Evaluar es valorar. Evaluar significa valorar. Por lo tanto, vos estás hablando de una política pública que es evaluación, que se da en el marco de un conjunto de políticas públicas de educación que tienen que ver con el desmantelamiento de políticas públicas y de una enorme inversión del Estado en educación. Por lo tanto, si vos achicás el Estado en educación y le das preeminencia al mercado,
valorando evaluaciones de tipo estandarizadas internacionales y haciendo lo mismo en tu país. Entonces, eso me parece importante decirlo y tiene que ver con las condiciones en que se evalúa. Esa es una primera respuesta que hay que poder dar, porque si vos ves las cosas fuera de contexto, entonces vos no podés entender qué es lo que está pasando y te crees que evaluar resuelve los problemas de la educación. Si vos solamente invertís en un ministerio en evaluación y en el resto de las áreas achicás, despedís gente y además cortás con las políticas educativas y socioeducativas más importantes de los últimos años, reconocidos por quienes la hicieron y por quienes hoy están gestionando. Entonces, si vos lo que haces es desmantelar la educación pública en términos de inversión y solamente evaluás, estás en todo caso queriendo que con esa información vas a terminar posiblemente haciendo responsables, por ejemplo, a los docentes de la mala educación de los estudiantes. Y el problema son las condiciones. Entonces, si vos recortás y discontinuás la entrega de tecnología, de libros en las escuelas, de centros de actividades juveniles infantiles, de orquestas infantiles, del derecho al arte para todos los chicos y no solamente para algunos, y podría seguir, y solo evalúas, lo que estás mostrando es que la evaluación tiene un contenido fuertemente punitivo, en donde lo que se busca es el éxito y a veces el castigo. Por lo tanto, yo digo, a veces este plan aprender podría llegar a ser también un operativo, palabra que no me gusta, reprender, porque lo que está por debajo de este plan de evaluación no es la posibilidad de la construcción solidaria donde cada escuela se mira a sí mismo. Mira, yo durante 2 años llevé adelante el índice de mejora de la educación secundaria. Es un programa de evaluación para todas las secundarias argentinas que tranquilamente las actuales políticas públicas podrían continuar y profundizar, como incluso habían dicho. Entonces, lo que me parece importante decir es que estamos frente a políticas de evaluación que no son evaluación para que mejore la escuela, sino que alientan la competencia, los rankings, en donde sinceramente terminan etiquetándose y estigmatizándose a las escuelas más desfavorecidas y terminan fortaleciendo a las más fuertes. Todo eso, si en realidad lo único que quieren, me parece a mí, es obtener un resultado. Ahora, y a partir de ese resultado aplicar políticas públicas. Eso es lo que yo entiendo, digo. Vos obtenés resultados. ¿Y qué haces con esos resultados? Bueno, eso es lo que evaluarán después, supongo. Lo que pasa que no es una política en sí misma. Ustedes piensen que no citaron a ningún gremio. A ver, ustedes entiendan que esto se hizo... Los gremios están discutiendo salarios ahora. No, ese es el problema. ¿No te crees que se van a poner de acuerdo? Los gremios en Argentina hace rato que no solo discuten salarios. Los gremios representan... No digo que esté mal, No, pero los gremios, hasta diciembre del año pasado, participaron de una mesa paritaria técnica donde participan construyendo políticas de evaluación, porque son los legítimos representantes de los docentes. Puedo pedirte por un instante nada más, y a los dos. Me parece realmente interesante, porque, de nuevo, y respeto muchísimo tu opinión, y también yo hoy escuchaba más temprano una entrevista interesantísima que se le hacía al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, donde también escuché otra campana, y me pareció muy interesante lo que él decía a partir de esto. Entonces yo quiero saber qué se evalúa. Tratemos de hacer este ejercicio de que vos me contestes qué se evalúa. Se evalúan respuestas cerradas, vos conocés lo que son las respuestas de múltiple opción, o sea, vos respondés un conjunto de opciones cerradas, no te preguntan que describas y expliques algo, sino que si las cosas son 1, 2, 3 o 4, bien, la verdad es que eso supone una relación con el conocimiento muy cerrada, en donde alguien tiene que responder un conjunto de ítems. Eso es por un lado... En el área de matemática y en el área de lengua. No, eso en el caso de primaria. Yo estoy concentrándome en la primaria porque hoy yo escuchaba que el foco en todo esto es... Durante mucho tiempo se cargó las tintas sobre la escuela secundaria. Y ahora me parece, y esa era la tesis que tenía el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, poner el foco en la primaria. No. Perdóname, pero en realidad el problema central es la secundaria hace mucho tiempo y este mismo gobierno lo reconoce. En todo caso, ellos hablan de fortalecer la educación inicial, que no es la primaria. En la educación inicial hay 3 niveles obligatorios. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que hay que fortalecer la educación obligatoria, porque desde el 2006 es toda obligatoria. Y digo, es una ley que nos compete a todos. Por lo tanto, el problema es la secundaria, la primaria y el nivel inicial. Las evaluaciones se hacen en primaria, en 6º grado, y se hacen en el último año de la secundaria. En estos casos se hace de manera censal y se hace con 2 áreas de conocimiento en primaria y 4 áreas de conocimiento en secundaria. Y no es eso lo que estoy criticando, te estoy contando que los modos y las preguntas son múltiple choice y esa manera de preguntar... ¿Tenés algunas? Eso es lo que eso es lo que realmente se critica. Yo creo que nadie critica que se evalúe educación, creo que en eso estamos todos de acuerdo realmente, porque es necesario saber dónde estamos parados y aparte en un país con disparidades
tan grandes, ¿no? En un país donde a veces lograr una equidad en educación realmente es muy difícil. Por eso hay preguntas que están vinculadas a las áreas de saber, y hay otras preguntas que tienen por objetivo conocer sobre la cuestión socioambiental de los alumnos. Está bien, Meli, lo que se critica es el método multiple choice. Se entiende que si no era casi imposible, o sea, corregir. O por ahí tiene que ver con justamente lo que se quiere en una segunda instancia evaluar, o qué se quiere hacer con esa información que se obtiene. Entonces yo te pregunto, como una estadística en cualquier otro área. Las máximas autoridades en educación, además de la provincia de Buenos Aires y del país, han dicho que, por un lado han dicho que se va a evaluar y que nunca se había evaluado. Error, se viene evaluando hace décadas. Digo, eso es importante que se informe bien a las autoridades máximas porque se viene evaluando hace mucho. En todo caso, ahora se va a empezar a hacer anual, no cada 3 años. Ahora, han dicho, la máxima autoridad del país y de la provincia de Buenos Aires, que seguramente los resultados serán malos. Yo lo que les quiero decir con esto es, si vos vas a hacer un examen a millones de chicos de la Argentina y desde las máximas autoridades ya predestinás que van a ser malos, hay algo que se llama en pedagogía y en educación profecía autocumplida, y que en general se cumple, y es que cuando un docente piensa que su alumno no va a aprender, no aprende. Por lo tanto, lo que les quiero decir es que me parece importante que si uno va a tomar exámenes y una evaluación, tiene que confiar en quienes va a preguntarles, más allá de lo que les va a preguntar. Por lo tanto, lo que les quiero decir es, y por eso dije antes lo que dije, si vos solamente pones la energía en evaluar, creyendo en la evaluación... Yo no creo que ponga solamente... me parece que es un error de foco, con todo respeto. Sí, por supuesto. No es que está poniendo solo la energía en evaluar. A mí lo que me parece es que está evaluando para definir políticas públicas, y después, en todo caso, si define mal las políticas públicas, podemos sentarnos a discutir si son buenas o son malas. Pero no empezó ni a definir. No, pero ¿qué hacemos con lo que ya sabemos? Claro. Vos sabés que el actual ministro... El 50% de los chicos que terminan el secundario no comprenden los textos. Bien, pero esto no es exactamente así, eso lo dice PISA. Sí. PISA es una evaluación externa que sabes cómo es vos. Sí. No conozco. PISA evalúa a chicos de 15 años por fuera de los contenidos de la currícula, y es un examen de la OCDE, que es una relación internacional. Por lo tanto, digo, a veces los medios naturalizan una frase donde dicen los chicos no saben leer. Hay distintos niveles de comprensión lectora. Los rectores de acá de nuestro país dicen lo mismo. El 50% no comprende texto. Los rectores de nuestro país dicen lo mismo. Pero yo lo que les quiero decir con esto es que si yo traigo un texto acá y nos ponemos a leer nosotros 4, yo no sé si tenemos una genial comprensión de texto los 4. Lo digo con todo respeto. Lo que quiero decir es que cuando uno dice no comprenden textos, hay diferentes modos de comprender textos, digamos. Por eso digo que a las apuradas, por supuesto que hay dificultades de comprensión de texto. Lo que digo es, eso ya lo sabíamos. Ahora, si vos sos Ministerio de Educación, además de evaluar, tenés que continuar y profundizar políticas, por ejemplo, de entregas de libros. A lo mejor no quieren. A lo mejor quieren primero evaluar y ver qué políticas van a tomar. Pero ya evaluaron, son parte de la evaluación de hace años. El que dirige el Ministerio Nacional... Nacional... a lo mejor quieren evaluar ellos, así como se evaluaba antes. Pero yo por eso no entiendo. No, tengo el derecho yo entiendo que se evalúe. Pero yo tengo el derecho a decirte que la concepción de esta evaluación, o cómo está formulada, porque vengo trabajando en eso también hace tiempo, me parece que tiene elementos que son necesarios poner al descubierto y poner a analizar. ¿Cómo se evalúa? ¿Quiénes se evalúan? ¿Para qué se evalúa? ¿Cuándo se evalúa? ¿Se entiende esto? Sí, claro que se entiende. Pero tienen todo el derecho, por supuesto, tienen todo el derecho como gobierno y legitimidad para hacerlo. De hecho, es una discusión que se da en todos los planos. O sea, hay un sector que critica las decisiones económicas y dice, no, hay que seguir como estábamos, o hay que hacer esto u otra cosa. Lo mismo va a pasar con la educación y con cada uno, cada una de las cosas. Para poder decidir qué vas a hacer, tenés que tener un buen diagnóstico de dónde como en cualquier cosa, sin diagnóstico no hay principio. Pero no es jugar a un juego o a otro, es también poner por delante valores del mercado y del Estado. Eso también son datos muy fuertes. Pero Gabriel, a mí lo que me impresiona fuertísimo, y de nuevo, y podemos discrepar, y de hecho me parece que estamos en la democracia, ¿no? Y con todo respeto, lo que yo quiero saber es esto. Antes de que se filtrasen las pruebas a aprender, ya fuimos, tomamos colegios, vamos al paro, que no nos evalúen, no nos tienen en cuenta. Entonces digo, a ver, momento, ¿por qué no hacemos todo eso después? ¿Por qué primero no dejamos que se desarrolle un instrumento, un método de estudio, justamente, que es en este caso, ellos eligieron el multiple choice y consideran que ese instrumento para evaluar algunos núcleos del saber y además algunas cuestiones socioculturales de los alumnos les va a permitir ir con el barco hacia un lado o hacia el otro? Por eso vos me invitás a tu programa y yo vengo y te digo, claro que es legítimo que lo hagan.
No, sí, igual de legítimo de que si vos me invitás al programa, yo pueda contarte qué pienso respecto a ese instrumento de evaluación, porque es ese y podría haber sido otro. Yo simplemente estoy dando opinión respecto de cuáles son las concepciones y aquello que hay por detrás de lo que no se cuenta. A ver, los chicos aprenden más de lo que ven que hacemos que de lo que les decimos que hagan. Y bueno, yo lo que te digo es, un gobierno educativo no solo hay que evaluarlo por un instrumento de evaluación, sino por un conjunto de políticas que ya viene desarrollando y que son totalmente contrarias a lo que explican con este instrumento de evaluación. Ahora, entonces, eso es lo que estoy diciendo, que me parece importante también decirlo. Es que, por ejemplo, ¿en qué hubiera variado este operativo Aprender si, por ejemplo, los cuestionarios los hubiesen confeccionado los gremios docentes? Es que no es que los tienen que haber conocido los gremios docentes. A ver, cuando hablamos de políticas públicas, no lo hace uno o el otro. Estamos hablando de responsabilidades de conducción del Estado y del destino de tus hijos, de los míos y de los alumnos. Por lo tanto, el gobierno educativo con responsables en la educación tiene que juntarse a trabajar, como se venía haciendo con los máximos responsables de los derechos de los trabajadores de la educación, que son los sindicatos, los 5 de representación nacional, y trabajar y consensuar formas que tienen que ver con la evaluación, en donde no se tome al docente como un aplicador desprovisto y por fuera del proceso de enseñanza, sino que sea un sujeto activo, donde el alumno no sea un sujeto de respuestas automatizado, sino un sujeto de derechos que puede pensar. Entonces, estas cuestiones que no son que las escuelas sean automáticamente órganos que respondan a exámenes estandarizados, sino que sean lugares para aprender a pensar y vivir más democráticamente. Eso es lo que hay que discutir en mesas paritarias de sindicatos que ya no solo discuten el salario, sino que plantean discutir condiciones laborales que tienen que ver con la formación de los docentes. No creo que no quieran que los alumnos piensen, sino que creo que eligieron ese método para saber, justamente para estandarizar el resultado y después ver qué política pública aplicarán. Es un método que es discutido, lejos estoy de hacer un experto en educación. Como docente hace muchos años. Si yo te pregunto algo sobre la Revolución Francesa y te doy 4 opciones para que me respondas, y te pregunto el porqué de la Revolución Francesa y vos no sabes, te vas a tirar una chance de adivinar. Por lo tanto, y si no vas a marcar una cruz. Parejas te confundís. Entonces, me parece, con ese ejemplo concreto que te estoy mostrando, con un contenido de las ciencias sociales. Pero si lo sabés, lo haces bien. Bueno, respondés a una cruz, no estás dando cuenta de lo que aprendiste, sino estás dando cuenta de una respuesta cerrada. Pero por eso es estándar. Y claro, por eso estoy cuestionando cierta lógica de la estandarización cuando no hay respuestas, cuando hay preguntas abiertas. Cuando tenés que evaluar una población muy grande de chicos, en este caso se van a evaluar 1.400.000 chicos, por eso realmente. mismo. O sea, lo cual no implica que no es el método ideal de evaluación, que lo que se va a recoger después no va a ser de una precisión, no sé si es claro lo que quiero decir. Claro. O sea, yo te digo, es lo mismo que siempre es bueno que se evalúe. A ver, ¿cómo se censa a la gente? ¿Con preguntas abiertas o con preguntas cerradas? O sea, el censo es algo parecido. ¿Cómo digamos, se estudia la violencia de género? ¿Con preguntas abiertas o con preguntas cerradas? Después... ¿Con cuál ¿Con la violencia de género o con qué preguntas se pregunta? ¿Por qué dices eso? ¿Con preguntas cerradas? Porque si hay una estadística para evaluar o para medir la violencia de género... No, pero espera, vos estás confundiendo una cosa, perdóname que te diga. Cuando vos estás investigando sobre algo, los fenómenos son complejos y no se reducen siempre a preguntas simples, cerradas. Pero es que no me dejaste terminar lo que yo iba a decir, porque vos primero podés medir y podés elegir un instrumento para medir, por ejemplo... ¿Por qué no combinás el instrumento abierto y cerrado, que es lo que existió? Ahí va. ¿Sabías que esto se puede hacer? No, no sabía. Bueno, esta es la respuesta. En los operativos de evaluaciones que se hicieron, que fueron muchos y tan masivos como los que se explica, se hacen preguntas cerradas y abiertas. Perfecto. Lo que yo te iba a decir, que por ejemplo, si vos haces una estadística, si vos desarrollas una estadística para medir algo, después con esos números, con esa estadística, vos después podés desarrollar políticas que te gusten más o te gusten menos, pero podés determinar cuáles son. Por ejemplo, decía hoy temprano, te decía en esta entrevista que se le hacía al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, si yo no sé si el chico, cuántos pibes van al colegio y cuántos de esos pibes sufren violencia doméstica en su casa y en esas condiciones van al colegio, si yo no los individualizo, no los conozco, no los puedo acercar al sistema educativo. Tenés que tener un diagnóstico de cómo yo te voy a decir una cosa que el sistema educativo, para los que somos docentes hace muchos años, no se sabe sobre él solamente con una evaluación estandarizada. Y bueno, ¿y entonces por qué tanto tema? Porque es lo que estoy explicando. Si no es la única manera de saber si lo hace bien o lo hace mal. Porque cuando tenés una obsesión por la evaluación y por los resultados, te crees algo así como que la evaluación es como si fuese un termómetro que resuelve el problema de la fiebre. Y el termómetro... Pero el termómetro lo mide, no resuelve el problema de la fiebre. Yo, como pienso igual que vos, lo que hay que seguir trabajando son el termómetro y
el conjunto de herramientas, en este caso educativas, no Sí. te diría medicina, sino herramientas que Correcto. permiten fortalecer La la educación Estoy- pública. ahí estoy de acuerdo con Cuando yo vos. antes te contesté y te dije, Pero si lo hay que evaluar. aprender es el termómetro, dejemos que primero mida la fiebre. No, también te puedo decir que hay distintas maneras de medir la fiebre. Claro, lo que pasa es que lo que él te dice es Sí. que el instrumento para medir esa fiebre, a ver si lo No, estoy- ¿quién lo no aplica? es el correcto. ¿Quién lo o aplica? sea, ¿Qué es lo que, digamos, ¿Cómo se le pide el al que responda sistema. que tiene que responder? ¿En qué condiciones se hace? Si es lo mismo, si no contemplás las condiciones y el contexto de un chico que vive en La Quiaca respecto de un chico que vive en Recoleta, que decía antes. Y además también, si vos discontinuás, Pero, Gabriel, desmantelás y yo tengo achicás entendido programas que eso se va a educativos... contemplar, que no son las mismas preguntas, No. o sea que se tiene muy en cuenta. Por eso yo estoy poniendo en Eso. juego elementos que me parece que hay que tener en cuenta para mirar críticamente Sí, este no, plan, no. que es legítimo que lo están llevando adelante, pero que me parece que es importante que yo también pueda dar este conjunto de elementos no, y también decirles, correcto. miren que en la reciente experiencia de gobierno educativo hubo otras propuestas y experiencias como el IMESA que podrían profundizarse y continuarse, así como también estuvieron los operativos nacionales de evaluación, Sí. de los que hay que aprender también, criticarlos y mejorarlos. Lo que yo les quiero decir a ustedes es que no se puede ver un texto fuera del contexto, no se puede ver una política aislada de examen sin ver quiénes son los profesores, quiénes son los directores, si es la misma plata la que se invierte en Mirá. las escuelas, si se entregan netbooks, si se entregan libros. Por supuesto que es una cosa completamente diferente. Pero nosotros estamos sometidos al rating, por ejemplo. Bien. Sí, obvio. Bien, ahí me gusta este donde estás entrando, me gusta, dale, a ver. Por eso te digo. Sí. Y hay gente que pierde empleos, los gana, sube o baja, vale más o menos, por algo que es más o menos así. Donde nadie puede desarrollar absolutamente nada. ¿Qué programa está viendo? No te preguntan por qué lo elegís, si te gusta, por qué. ¿Lo ves o no lo ves? Punto. Y eso da Sí, un que aparte, resultado. como estás viendo en ese Te momento agradezco. y a los 2 minutos Es muy decís inteligente lo que decís. exactamente. Bueno, yo pienso que la escuela no puede ser una institución sometida a la lógica del rating, que sería sometida a la lógica del mercado como el único y natural árbitro que puede, en todo caso, repartir oportunidades en la sociedad. Yo lo que creo es ¿Vos que crees que es igual una escuela en la montaña que una escuela en colegiales? ¿es igual? Sí. No. Para mí es igual. Es igual. En cuanto al derecho que tienen los chicos de la No escuela. estoy hablando de derechos. Sí, pero Yo te digo, no ¿el es resultado igual. va a dar igual? No, ¿Y claramente. vos cómo crees que va a dar? Que yo creo que no va a dar igual. Porque ¿qué es lo que estás midiendo? Que tiene menos posibilidades el que está allá más lejos, hoy. Bueno, Creo que eso se contempla en estas pruebas. Hoy, me parece que no tiene las mismas posibilidades. yo recorrí y recorro todo el país y te digo, igual más allá de lo que estás diciendo, con todo respeto te lo digo, hay escuelas alejadísimas de los centros urbanos que son un ejemplo de solidaridad y donde los las chicos No, no hablo de solidaridad. aprendizajes de un nivel... ¿Todas? Bueno, podemos hablar... ¿Es igual? Por eso te digo, ¿es igual la posibilidad que tiene un chico de Buenos Aires? No, ni las condiciones ni la posibilidad, eso no, obvio. No, Lo que te las quiero decir es que a veces escuelas se rurales tampoco. estigmatiza o se etiqueta de que hay escuelas que por estar en cierto lugar o que en todo caso se asocia a ciertas escuelas con un cierto rendimiento académico. Entonces yo lo que te digo es, tengamos en cuenta también, y es bueno saberlo, que hay escuelas, y estos operativos no lo miden, otros tampoco, los anteriores, en donde a veces también es parte de la calidad educativa poder evaluar en torno a la solidaridad, ¿Para vos es buena a la la calidad educación vial, educativa a hoy la en convivencia. Argentina? ¿Es buena? Mira, yo lo que te digo es que hay intentos, la calidad educativa no es solamente aquello que tiene que ver con una respuesta cerrada en matemática. La calidad educativa tiene que ver en primer término con la, ¿Pero es buena o es con la mala para inclusión. vos, que trabajaste Es en que decir educación? que es buena o mala sería realmente muy pobre por parte de un educador. Casi ¿Por qué? 40.000 Porque sí, porque en todo caso Si yo creo que estuviese haciendo una vos- evaluación, podrías saber más o menos si es buena o es mala, o Bueno, compararla con otros. ¿Es buena o es mala para lo que vos te puedo decir la es que educación no pública podés en hablar- Argentina? No te puedo decir que es buena o es mala. La educación pública en A ver, Argentina es, convengamos a que- diferencia de otros países, Ahí en va. este país, a diferencia de otros países, como por ejemplo países hermanos como en Chile, aquí la educación es pública, ¿Pero es buena? es gratuita. Bueno, por ejemplo, Pero ya lo sé, digamos, eso ya lo digamos, sé. escuelas que- Pero no, secundario, hay digamos, escuelas muy dice, buenas a que ver, trabajan muy hay una bien y deserción hay muy escuelas, grande. pero tanto, Gabriel. igual que periodistas y canales. Obvio. Gabriel, No, pero Gabriel, se mide, con- por ejemplo, el grado de Por eso, pero yo analfabetismo te puedo decir. en la región. Y de hecho, históricamente, el grado de analfabetismo en la Argentina ha sido muy menor respecto de otros países de la región. Ustedes como yo hicieron la secundaria. Pero- ¿Ustedes saben que la secundaria, en términos históricos, hace 2 minutos es obligatoria? Sí, ¿Sabían hace eso? poco, sí, Sí, claro. como O sea, no lo vamos hace a 10 años, saber, hace lo poco. Bueno, dijimos. ¿ustedes saben cuánto llevó en nuestro país que la escuela primaria la hagan todos?
¿Saben cuánto tiempo llevó? Puso Sarmiento, la ¿Cuántos? primaria obligatoria ¿Cuánto desde tiempo? Sarmiento. Desde la ley no. 1420, 1884, hasta 3/4 del siglo pasado. Claro, por eso 80 y te pico de decía. años. Recién es obligatoria la escuela secundaria desde hace 10 años. Yo no digo que vamos a tardar 80 años más. Lo que quiero decir es que a veces hay análisis livianos que no contemplan que los procesos educativos no son hacer un Pero, enter y que las Gabriel, cosas hay sucedan, cualquier sino que... cantidad de chicos acá que no terminan la escuela secundaria, por más obligatoria Y la que sea. La Por supuesto, deserción bueno, es gigante. No, en primaria los y niveles de eso alcance se son muy tiene importantes. que evaluar. Obvio que o sea, sí, digo, pero el tema es que justamente la secundaria fue tradicionalmente excluyente, entonces estamos hablando de una escuela secundaria que fue tradicionalmente Pero, excluyente. espera, ¿Puedo agregar un ese es bocado? interesante. No puedo agregar un cuestión de bocado. excluyente o no excluyente A me ver. parece un Pero punto interesante. después quiero decir Sí, algo. dame 2 segundos. Sí. Por un lado, a ver, uno puede hablar de una educación incluyente. Entendiendo que la escuela hoy se ha convertido en un lugar a donde los chicos hacen mucho más que ir a aprender un núcleo de conocimiento. Bien. ¿Sí? Termina siendo un comedor, termina siendo un espacio de contención, termina siendo un refugio para los pibes en un montón de sentidos. Pero ojo, porque ese pibe después va al secundario y ese pibe del secundario después intenta trabajar de algo y en el O ir mejor a de la los casos, universidad. ir a la Exactamente universidad. eso iba. Entonces, ¿en qué momento nosotros hacemos un parate y nos ponemos estrictos como educadores y decimos, momento, esto es lo mínimo que tiene que saber un pibe para terminar la primaria, esto es lo mínimo que tiene que saber un pibe para terminar el secundario y esto es lo mínimo que tiene que saber un pibe para empezar una carrera universitaria o No terciaria? solo para empezar una carrera Porque universitaria, si Meli. quiero terminar esto solamente, porque si nosotros nos consideramos inclusivos y por ser inclusivos los dejamos pasar a la segunda instancia y a la tercera instancia, en algún momento la sociedad los excluye sin instrumentos. ¿Por qué no nos ponemos inclusivos antes? ¿Puedo decir algo yo? Muy cortito lo que quiero decir. Y aparte, al 90% de la gente le cuesta muchísimo que su hijo termine el secundario. Y hoy en día el secundario no te da herramientas para el mercado laboral. Y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Sí. O sea, no puede ser que con el sacrificio que es para la mayoría de la gente que su hijo termine la secundaria, en realidad que prácticamente te habilita para seguir estudiando. Gabriel, decime si no es cierto eso. Eso no debiera de ser así. Mirá. Podrías con un título de secundario conseguir un trabajo digno, que te dé las herramientas para poder trabajar. La medida en que más queremos a nuestros alumnos o nuestros hijos es cuanto más les exigimos. Por lo tanto, yo comparto con vos la idea. Yo creo que hay que pensar la inclusión como un acto no solo de amor a los chicos y a nuestros alumnos, sino fundamentalmente como un acto humanitario a nivel social como país. Lo que te quiero decir una con esto sociedad es... mejor. Lo que quiero decir con esto es... la idea no es que los chicos estén en la escuela como de lugar. La idea es que los chicos tienen que estar en la escuela, que es el mejor lugar para que estén, y que cada vez aprendan más y mejor. Claro, Yo creo que eso es lo es que obvio. Seguro. Eso es Eso obvio. así. Lo que yo les quiero decir es que hay ciertas concepciones de evaluación y de educación que separan la idea de inclusión de la idea de calidad. Y piensan que lo que tiene calidad es para pocos. De hecho, a eso me refiero con una lógica mercantil. Yo creo que hay que pensar la calidad de manera inseparable de la inclusión. Y me refiero a la ley que nos regula en un Estado de Derecho como el que vivimos. Desde el 2006 hay una ley de educación nacional que vale lo mismo que la 1420. Por lo tanto, si todos tienen que estar en la escuela, la idea es ver cómo hacemos para que estén en la escuela, aprendan más y mejor. Entonces eso supone un conjunto de transformaciones. Por eso es que cuando yo digo que evaluar está muy bien y no está mal, digo... Hay que pensar también qué se evalúa, por qué, cómo, y hay que continuar con un conjunto de políticas que fortalecen la posibilidad de que esa inclusión no se parezca a ninguna cuestión de facilismo, ni tampoco cuestiones que tienen que ver con el dejar pasar, sino todo lo contrario. Y Estoy es, de acuerdo con vos. cuando yo te incluyo sí. y cuando yo te demuestro que más te quiero, más te enseño. Y eso pasa en muchísimas escuelas, a pesar de que muchas veces en los medios sean noticias las escuelas cuando hay sangre por la violencia escolar y no cuando hay un montón de cosas que tienen que ver con... No, nosotros también hemos No hablo de acá, ustedes, pero... chicos emprendedores que han hecho muchos. maravillas, Eteria Hay Traído, muchos. Pero no solo hay muchísimo. chicos emprendedores, hay muchísimas Sí. escuelas que hacen socialmente y de Hay manera profesores mancomunada que dan cosas la vida y hay maravillosas. maestros que dan la vida. No es una cuestión individual tampoco. Hay muchísimas escuelas, Ahí muchísimos va. docentes Sabemos. que nos salen en la tele y que todos los días se montan en su espalda la escuela, digamos, Sin ¿no? lugar a Sí, dudas, seguro. sin lugar a dudas, como un montón, Esa es la vida. como un montón de papás que acompañan Totalmente. ese proceso y que participan y que han generado modificaciones muy interesantes en la Y cuestión saber de que el educación. estudio te va a dar las herramientas para vivir dignamente de lo que estudias Y realmente. un Estado ¿no? que se haga Crear cargo, todo, el estudio sí, o sea, que es sentar la cola en la silla, pero un Exactamente. Estado que se hace cargo con
destinando un Producto Bruto Interno de Educación y un conjunto de recursos para sostener la educación pública, porque si no, quien termina definiendo es el mercado. Lo que les quiero decir claramente es que si el Estado no es un Estado presente, que se hace cargo de la educación, se transfiere esa responsabilidad al mercado. Y cuando decide el mercado, la mayor cantidad de nuestros conciudadanos no tienen la posibilidad de elegir, porque elige el mercado y por lo tanto tienen que estar expuestos a una situación de profunda desigualdad. Hablamos de otra cosa que me parece muy interesante, porque de alguna manera ya viene definiendo el mercado, porque aquel que puede pagar educación la paga hoy en Argentina, y a la escuela pública va aquel que no la puede pagar, y no sé por qué se dio así en los últimos años. Pero nos llama Janina Álvarez desde nuestro móvil. Porque continúa la toma de la Escuela Normal Mixta de Banfield. Guillermo, recién hablábamos con una exalumna que está a cargo también de la difusión y acompañando a los actuales alumnos. Pero te decía que también hay un número importante de padres que acompañan la toma desde el día viernes cuando comenzó y hasta mañana miércoles. Antes de que ustedes puedan hablar con Sandra, que ya tiene colocado el retorno, me gustaría que me digan ustedes como mamás por qué apoyan la toma, por qué están en contra del examen que van a llevar adelante desde el Gobierno Nacional. En realidad nosotros venimos a acompañar a nuestros hijos porque, bueno, que los mandamos a una escuela pública porque, bueno, estamos de acuerdo con la política pública. Entonces, no queremos que se avasalle ningún derecho de los chicos y, bueno, esto es para defender a ellos, para defender la educación pública. Y, bueno, vemos que con este operativo Aprender se van a restringir seguramente un montón de derechos y, bueno, estamos en defensa de los chicos. ¿Por qué creen que se restringen los derechos con un examen? Bueno, muchos de los papás que traemos a nuestros hijos a esta escuela también somos docentes, sabemos que este tipo de pruebas se probaron en otros países, como en Chile, donde la educación está bastante complicada, la educación pública, se recategorizó las escuelas, se las ubicó en escuelas de primera, de segunda y de tercera. Las escuelas de primera categoría son las que tienen más beneficios, en detrimento de las escuelas de tercera categoría, que serían las escuelas donde las pruebas dan bajas. Nosotros no queremos eso, nosotros venimos de muchos años de inclusión educativa, de proyectos donde se amplió el presupuesto educativo, se dio mucho a la educación, nosotros eso lo valoramos, siempre vamos por más, obviamente, pero bueno, no queremos ir por menos y no queremos arriesgar todas las cosas que se lograron durante todos estos años. Guillermo, Melina, Sandra, otra de las mamás, los está escuchando. Hola Sandra, ¿cómo te va? Gracias por recibirnos, por escucharnos. ¿Pudieron saber algunas de las preguntas o pudieron conocer alguna de las preguntas que le hicieron a sus hijos? En tal caso, sobre esas, ¿cuál es la opinión? ¿O nos pueden ejemplificar a nosotros para poder entender o meternos un poco más en el debate? Sí, buenas tardes primero. Buenas tardes. En la escuela, por supuesto, no se llevó adelante la evaluación porque los chicos tienen tomada la escuela. Sí, nos enteramos a través de las redes, de los grupitos de WhatsApp, algunas de las preguntas que se iban a realizar. Algunas orientadas a si los chicos sabían si en casa se recibía la asignación familiar por hijo, otras relacionadas al trato que ellos tienen con los docentes, sí, y eso preguntas del estilo de, por ejemplo, la seño te explica, o la maestra o el maestro te explica las veces necesarias como para que vos puedas entender. Sí. ¿Y eso te parece si el maestro se enoja o no se enoja? Cuestiones que en realidad nos dan a entender que estas pruebas están hechas para responsabilizar a la comunidad educativa y dejar de lado la responsabilidad del Estado. Es una de las críticas que los chicos hacen y que los papás y docentes que están en contra de estas pruebas cuestionan, ¿no? Que la intención de esta evaluación Sandra, es ¿no? ¿Sandra era tu nombre? Sí, Sandra, sí. Perdón, te interrumpo solo porque me interesa específicamente tu opinión. Por ejemplo, que se pregunte sobre si el grupo familiar recibe o no recibe una asignación universal, ¿a vos te parece que está bien o que está mal? ¿Y por qué? En realidad no me parece ni bien ni mal la cuestión, la pregunta en sí por ahí puede parecer inofensiva, pero yo como mamá y como maestra también me pregunto, esos datos los tiene el Estado, ¿no? El Estado conoce quién recibe la asignación familiar y quién no la recibe. El Estado sabe qué títulos tenemos los docentes, que era, creo, otra de las preguntas que se realizaban.
en la encuesta que le iban a hacer a los docentes. Entonces el Estado está utilizando un dinero que no utiliza en infraestructura, en comedores escolares, en salario de los docentes, para hacer este trabajo de manera privada, pagándole 1.000 y 2.000 pesos a docentes en negro por fuera de su salario. Están utilizando un montón de plata que yo digo, bueno, la podrían utilizar en el presupuesto educativo, pero que sabemos, Sandra, que todos... o sea, sí, los puntos de discrepancia serían, a ver si te sigo, algún tipo de preguntas que para ustedes son innecesarias hacerla en esta instancia, porque según lo que vos estás explicando, el Estado ya cuenta con esta información, y el otro punto de discrepancia es el dinero que se ha empleado para desarrollar este operativo Aprender. Sí, esas dos cosas, sí. Y aparte que el resto, es una evaluación. Y el resto, Sandra, o sea, cuando se apunta a poder conocer el nivel no sé si el nivel educativo, pero el núcleo de aprendizaje específico en 6º grado, en 7º grado y en algunos años del colegio secundario. ¿Eso qué te parece? Creo que te entendí, se me entrecorta un poco, pero creo que me preguntás sobre las preguntas que están relacionadas al nivel, como le dicen, nivel educativo. Yo creo que lo que tiene que saber la gente es que los chicos son evaluados constantemente en el sistema educativo y los docentes también son evaluados en el sistema educativo. Los chicos tienen todo el tiempo, exámenes, los docentes también son evaluados, entonces la calidad educativa, como ellos dicen, que quieren venir ahora a conocer a través de esta prueba, yo creo que el sistema educativo cuenta con las herramientas y las lleva adelante en este momento. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿por qué una prueba externa? Llevada adelante por profesores que no son los profesores con los que los chicos están estudiando en el momento, descontextualizada del proceso educativo, por lo tanto, que ellos se están llevando adelante con sus profes y con las senios en primaria. Y después, bueno, sabemos que, como decían las mamás recién, hay sistemas educativos privatizados en América, como la otra mamá decía, daba el ejemplo de Chile, bueno, Ecuador, México, en donde sabemos que los resultados de esta evaluación tienden a responsabilizar a docentes y alumnos, a la comunidad educativa, y después van a tener un presupuesto atado al resultado de esas evaluaciones, y escuelas de primera, escuelas de segunda. El salario ligado al supuesto mérito y con toda la terminología que poco se relaciona con educación y mucho se relaciona con el mundo del capitalismo y la fábrica, ¿no? Mercantilismo, calidad, productividad. Nosotros queremos que la escuela sea una escuela que forme a nuestros hijos de manera crítica, porque tienen que tener una escuela que los ayude a reflexionar y a tratar de cambiar la realidad que ellos viven, y no una escuela que les enseñe a tener las herramientas o habilidades como para después salir y con suerte conseguir algún trabajo con lo poco que hayan aprendido en la escuela en función de las necesidades del mercado. La escuela tiene que estar, pensamos, la escuela tiene que estar en función de que los pibes, sí. Sí, exacto. Entonces, no te olvides que el diseño curricular es uno, pero que se va adaptando a las necesidades de los grupos y de cada zona. Entonces no son todos iguales, son todas distintas. Las realidades de las escuelas también son diferentes y eso también habría que tenerlo en cuenta, lo que es Villa Albertina, Fiorito, San José, Santa Marta. No solamente lo céntrico, ¿no? Tener en cuenta también otras zonas, creo yo. Hablamos como docentes nosotras ya acá, porque no somos mamás, pero hablamos como docentes. Y lo que quiero decir es que también, recién la mamá que es docente hablaba de la evaluación docente. Nosotros somos evaluados, maestros, profesores, inclusive para acceder a cargos jerárquicos, tenemos que estudiar, concursar, aprobar, pasar a una lista de méritos para ver si podemos ocupar los cargos jerárquicos. ¿Te parece mal eso? No, está perfecto. Lo que digo que ya se hace.
ya somos evaluados. No hay necesidad y menos de una evaluación que viene de multinacionales que lo que hacen es medir el mercado. Cuando están hablando de competencia. Sí, Melina, te escuchó. No, me parece interesante preguntarles, ya que ahí hay mamás y hay docentes, si en algún caso ellas consideran como instrumento pedagógico oportuno las pruebas por multiple choice en alguna materia específica, si es recomendable para algún caso específico. Mira, no alcancé a escuchar. Si son recomendables las pruebas con resultados a través de múltiple choice. No, no son recomendables. Realmente nosotros en general no estamos de acuerdo porque son pruebas cerradas. Esa es la realidad, donde en este caso el alumno no tiene opción a responder con un criterio crítico. Tiene que responder solo sí o no. Esta mañana un alumno de esta escuela, del centro de estudiante, que también dio una nota, dijo: una de las preguntas que nos hacen es si somos felices. Felices, dice, ¿cómo le contesto? Si soy feliz o no soy feliz. Yo quiero explicar qué es lo que me pasa. ¿Por qué soy o no soy feliz? Entonces, esta es una de las tantas escuelas que da una formación y a lo largo de su historia ha dado una formación crítica a los alumnos. Los docentes, yo soy egresada de esta escuela, aparte de ser docente. ¿Docente de qué área es usted? De ciencias sociales, de historia. En este momento trabajo con chicos de integración con dificultades, que cada vez son más en el aprendizaje. Pero quiero decir, en esta escuela se ha enseñado al pensamiento crítico y los alumnos de esta escuela decían esta mañana, ¿cómo voy a contestar sí o no? ¿Y a qué? Si yo quiero expresarme, cuando desde la política pública se habla de la voz para todos, de que todos tenemos el derecho a opinar y a decir lo que pensamos, bueno, nuestros alumnos quieren eso, quieren la posibilidad, no de negarse a evaluar, porque realmente nosotros los evaluamos siempre a los alumnos. Sí, ahí me sí le escucho. Mire, usted justamente dijo que era docente en el área de ciencias sociales. Exacto. Bueno, mire, por ejemplo, acá me acerca un televidente, una de las preguntas que se le hace a los alumnos de quinto o sexto año del colegio secundario. A ver, por ejemplo, le pregunto a usted qué le parece, la pregunta es, ¿qué finalidad tenían los centros clandestinos de detención que funcionaban durante la última dictadura cívico-militar? Opción A, tribunales ilegales de justicia para aplicar el debido proceso. Opción B, dependencias militares y policiales para encarcelar a quienes no cumplen la Constitución Nacional. Y opción C, dependencias militares y policiales en todo el país, donde solo eran interrogados los detenidos desaparecidos. Sobre un tema tan álgido como este, por ejemplo, ¿le parece que alguien, que esta pregunta cerrada de multiple choice, podría alguien que no conozca nuestra historia contestarla mal? No, lo que yo digo es, yo no voy a entrar en la discusión técnica de la evaluación, porque para eso están los funcionarios del Ministerio de Educación. Lo que digo es que las respuestas, usted me ha dado el pie para contestarle a una pregunta que está relacionada con la historia tan cercana nuestra. Sí, por eso me parecía interesante debatir sobre el ejemplo concreto de una pregunta. Déjeme terminar el concepto, por favor. Una escuela tan importante como Normal de Banfield, donde tenemos 43 alumnos desaparecidos que han sido compañeros míos, los estudiantes tienen el derecho no solamente a responder sí o no, sino a desarrollar su respuesta, porque para eso están preparados, porque si no también estamos subestimando a esa juventud que decimos darle el derecho a la palabra, que tengan voz y voto. Así que no voy a entrar en los tecnicismos de la evaluación, sencillamente estamos hablando de los métodos y a qué apunta esto, que en definitiva para nosotros no es una evaluación, es un testeo de cómo está la situación política y social, cuando ya los gobiernos de turno saben cómo están las cosas. Basta ver las luchas docentes o de estudiantes para saber cómo están las cosas. Está bien. ¿Y a usted le parece que esto, por ejemplo, no alcanzaría o no complementaría esa información que el Estado ya tiene? ¿O debiera tener? Absolutamente. Creo que ese dinero tiene que estar destinado. Yo esta mañana a otros medios que estaban acá, incluido el de ustedes, le decían, hagan un paneo del exterior de la escuela
solamente para ver cómo está el tema de infraestructura, y se van a dar cuenta de una escuela que es centenaria en Lomas de Zamora, incluido el intendente de nuestro municipio es egresado de esta escuela, o sea que ha sacado cuadros políticos y sociales muy importantes en la historia de nuestro país. Basta ver la estructura de la escuela para ver cómo el Estado no se hace cargo de la educación pública y gratuita seriamente. Lo puede disimular, ¿no? Con el amor que está hablando de su escuela. Ella fue alumna, es exalumna de ahí, es docente de ahí. Exacto. La felicito realmente. El amor que le tiene se le nota en cámara realmente. Si hoy soy profesora del área de sociales, de historia y geografía, se lo debo a docentes de esta escuela que fueron un ejemplo y un referentes en mi vida. O sea que algo bueno se ha hecho en esta escuela. Gracias, señora. No, no hay por qué. Muchas gracias a ustedes por darnos el espacio. Al contrario. Gracias, Yani, también. Y Hasta al luego. resto de las docentes que estaban ahí. ¿Cuándo estarían los resultados? Marzo del 2017, del año próximo. Vamos a debatir los resultados de estas pruebas. Creo que, resumen, vos podés discrepar conmigo, creo que todos estamos de acuerdo en que se deben hacer evaluaciones y todos discrepamos en el método. Tal vez sea muy difícil utilizar un método donde, como bien dijo la docente, se puedan explayar más los chicos por la cantidad enorme de chicos que se van a evaluar, que son 1.400.000 y son aproximadamente más de 30.000 establecimientos educativos en todo el país, o sea que realmente es mucha gente la que se evalúa, pero todos, al menos, te repito, yo el método sí discrepo, estoy de acuerdo que no es el método por ahí más afortunado para evaluar realmente. No, yo simplemente lo que quiero decir es que hace un tiempo dejé de escuchar la palabra derecho. Y la verdad que la educación en Argentina, por la ley del 2006, es un derecho social. Por lo tanto, me parece importante dejar claro que la evaluación es muy importante, pero no la evaluación cuando es simple medición y control para estandarizar y promover la competencia y en ese sentido profundizar las desigualdades, sino cuando la evaluación sirve para que una escuela se fortalezca más a sí misma respecto de sí misma y no simplemente respecto de la competencia con las demás, para, como muy bien y claramente recién decía una madre, finalmente cuando se conozcan los resultados, responsabilizar a los chicos y a los docentes, desresponsabilizándose como Estado. Por lo tanto, lo que me parece interesante es, hay que evaluar, pero que sean evaluaciones que tengan que ver con comprender para mejorar cada escuela y no para hacerla competir en un ranking con las otras, pero al mismo tiempo para seguir pensando en la educación como un derecho social. Eso quizás como algo que me parece que hay que decir, porque hace un tiempo se pierde de vista el valor del derecho y, como bien decís, la inclusión tiene que ver con la exigencia, tiene que ver con fundamentalmente el derecho social y especialmente también decirles que la escuela pública es fundamental no solo evaluarla, sino defenderlas con políticas activas de Estado en todos los terrenos de la educación. La evaluación es uno de los terrenos. Seguro. Bueno, otro día te llamamos porque se nos fue el tiempo para que nos cuentes por qué aquel que tiene dinero prefiere mandar a su hijo a una escuela privada. Pero hoy no podemos. Te dejo la pregunta, te prometo que te vamos a volver Eso a hablar. ahora, Te lo prometo, te lo prometo. Mirá, primero, después conversamos sobre tu pregunta y otro día vengo y la conversamos. Dale, te prometo que le digo a Teresa que te vuelva atrás. No, yo soy producto de la escuela pública. Ir a Nacional Buenos Aires era todo un orgullo realmente. Yo les agradezco la invitación y les agradezco también, y sé que los tiempos televisivos no sirven a veces para discutir estas cosas, pero no, igual les agradezco. Te juro que fueron muy prolongados. Sí. Les agradezco el esfuerzo, pero porque no es común que los periodistas a veces se arremanguen en el sentido de poder discutir estas cosas que son complejas, que son grises, que no es todo blanco y negro. Así que yo les agradezco el espacio y les digo, está bueno disentir, porque no solamente hay que declamar el disenso, sino que hay que practicarlo. Y me parece que intentamos en todo caso practicar el disenso, y creo que estamos todos de acuerdo en que la escuela tiene que ser mejor y nuestros hijos tienen que ser mejores que nosotros. Lo que no hay que dejar no hay de discutir, una buena educación, no hay un mejor país. Tal cual. Eso no cabe Mirá, duda. nosotros en este programa, perdón que te interrumpí. En este programa contamos todos los días historias, y con esto te prometo que cierro, que están directamente vinculadas a la falta de educación. Todos los días contamos historias. Hoy teníamos un móvil en vivo que era una pintura de esa realidad. Por supuesto que todos queremos lo mismo. Ya vamos a encontrar el camino. Y otro día te invitamos para hablar de eso, que es un tema muy interesante. Vamos.
¿Hacemos una pausa? Dale, de 2 minutos. Dale, ya venimos, cortita.